Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, chéquense nada más en dónde estamos. Estamos en el primer pueblito mágico de todo México, en Huasca de Ocampo. Chéquense, este es el centro histórico, por así decirlo, el centro del pueblito. Esta es la iglesia de San Juan Bautista. Y por cierto, por si no se han dado cuenta, estamos estrenando camarita. ¿Qué te compraste? Es un raspado, pero yo no sabía nada. Bienvenidos al primer pueblito mágico de todo México, Huasca de Ocampo, ubicado en el estado de Hidalgo, a poco más de 2 horas de la Ciudad de México. Se puede llegar en auto propio, en algún tour o bien en transporte público. Para ello deberás tomar un autobús desde la Central del Norte con dirección a Pachuca. Posteriormente abordar el Tuzobús para llegar al centro histórico de la ciudad. Y una vez aquí tomar una combi que te lleve hasta el pueblo mágico de Huasca de Ocampo. El tiempo aproximado en transporte público es de 3 horas y el costo es de 240 pesos el viaje redondo. Lo primero que vamos a hacer aquí en el pueblito de Huasca, amigos, va a ser desayunar. Porque hicimos 3 horas de camino, está a lo lejos. Mira, pedimos unas gorditas, esta es de tinga, pero esta es la más curiosa. La señora nos dijo que es de tierritas, es como de carnitas o como de chicharrón. ¿A dónde vamos a ir? Al Museo de los Duendes. ¿Al Museo de los Duendes? Sí. ¿Estás emocionada? Sí. De ahí del centro histórico, amigos, salen micros que los van a dejar justo ahí mero, ahí en la carretera. Entonces ya solo tienen que caminar esto de aquí. Son como unos 5 minutos caminando y llegarán al Museo de los Duendes. Ya tenemos nuestras entradas al Museo de los Duendes. 20 pesitos por persona, amigos, nada más. Sí está medio tétrico el camino, amigos, para llegar. Pero les digo que son como 5 o 10 minutos caminando nada más de donde los deja el micro. Hemos llegado al Museo de los Duendes. ¿Es la primera vez que nos están visitando? Sí. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos al museo. Antes de iniciar, ¿alguno de ustedes podría decirme si ha tenido contacto con estos seres o alguna travesura que les hayan realizado? Yo. ¿Sí? ¿Te gustaría compartir tu experiencia con nosotros? En la secundaria, como que se pusieron mucho de moda, no sé cómo se llama. Los elfos. Elfos. Y una amiga me prestó era una viejita, y tenía un vestidito negro. Y en la noche amanecí con un nudo en el cabello. Ajá, porque me dijo que le diera de comer, pero pues yo no sabía y pues no le di de comer, yo creo que se enojó y me enredó el cabello. Miren, amigos, nuestra guía nos acaba de decir que si en su casa alguna vez les esconden las cosas, es un duendecito. Y para hacer las paces con ese duendecito le tienen que dejar vino y semillitas de girasol.
para que esté contento el duendecito y no les ande haciendo travesuras. Y también le puedes pedir deseos a los duendes, amigos. Nos dejas obviamente tu propina para los duendes. Y aquí al lado trae para que es bueno cada uno de los duendes. Por ejemplo, él se llama Puck y su don es la buena suerte. Así que le voy a pedir que lleguemos a 1000 suscriptores. ¡Turun! Yo le voy a pedir a Krashno Ludek y su don es la salud. Sus cuarzos es el verde o el amarillo. Entonces yo le voy a pedir salud. Por mí y mi familia. Gracias. Pues ya vamos saliendo del Museo de los Duendes, amigos. ¿Qué te pareció? Pues no sé si ya lo quería visitar, pero sí está bien chido. Está pequeño, pero está muy chido. Tiene la historia muy cool. Los duendecitos están bien bonitos. Les puedes dejar deseos. Bueno, les puedes pedir deseos. Y les puedes dejar dulces, monedas. De todo. ¿No? Y semillitas de girasol. Para que te quiten ese vicio. Y además no está caro, amigos. Cuesta 20 pesos la entrada. El micro para llegar aquí desde el centro cuesta 10 pesitos. Y por cierto, algo que no sabíamos es que justo enfrente de la desviación hacia el Museo de los Duendes hay un balneario. Lástima que no lo teníamos contemplado ni en el presupuesto ni en el tiempo. Porque se antoja, porque hace mucho calor. Sí, hace muchísimo Normalmente calor. en Hidalgo hace mucho frío y nosotros nos venimos con millones de suéteres porque pues pensamos que iba a llover. De por sí como que las nubecitas se ve como nubladonas, como que ya viene la lluvia. Pero ahora sí hace mucho calor, así que súper vengan. Sí, si tienen tiempo y ganas, también anoten en su itinerario este balneario. Pues ya preguntamos, amigos, tiene un costo de 70 pesos por persona la entrada. La verdad sí se antoja con este calor. Y aquí mismo vamos a esperar el camión, miren, está la fila para esperar el camión de regreso al centro de Huasca. Nuestra siguiente parada son, chequense nada más, los prismas basálticos. Están allá al fondo. Para llegar tenemos que atravesar ese puente colgante. Y vean nada más la altura, igual y en la cámara no se alcanza a apreciar, pero es enorme. Ya le dio miedo. ¿No vas a pasar? ¿Aquí te esperas? No. Voy a superar miedos. Vean nada más esa altura. Este es el puente y... Yo le voy a meter. Vean, amigos, justo al ladito del puente, ahí está el puente. Hay un miradorcito. Y ufas.
Fácil, sí han de ser unos 30, 40 metros para allá abajo. ¿Qué te pareció el puente? Superé. No, sí se mueve feo. ¿Superaste tus miedos y tus traumas? O sea, me siento mareada, siento que todavía estoy así como guiándome. Como dato curioso, amigos, los prismas basálticos son una de las 13 maravillas naturales de México. Y es que esto antes era lava que se solidificó y entonces adquirió esa forma que hoy en día los caracteriza. Chéquense nada más, qué belleza. Amigos, ya estamos exhaustos. Fue un día muy cansado. Caminamos mucho, pero estuvo bien chido. ¿Cuál fue tu parte favorita? De los museos. El Museo de los Duendes. ¿El Museo de los Duendes? El mío, los prismas. Sí, estuvo chido. Y venimos a comer a uno de los restaurantitos de aquí de los prismas. Vean, aquí les voy a enseñar los precios. Esas son de las truchas. Están en 150. Porque es la comida típica de Huasca de Ocampo. Y nosotros pedimos unos sopecitos. Somos mexicanos chilangos que nos gusta la grasa. Y están en 17 varitos. O sea que son como 3/4 de dólar. Más o menos. Luis es el típico niño o niña normalmente que no deja tocar la comida si no le tomó una foto. Yo me estoy muriendo de hambre y no me dejo tomar, ¿no? Porque le quiso tomar una foto. Miren, amigos, algo que no sabíamos es que hay alberca y ya está incluida con el boleto de entrada a los prismas. Chale, ¿cómo no traemos traje de baño? Fuera de... Así que ya saben, cuando vengan a los prismas tráiganse un trajecito de baño para echarse un chapuzón, porque la verdad es que con este calor sí se antoja. Por cierto, amigos, hay colectivos, pero la desventaja es que tienen que esperar a que se llene, entonces si llevan un poquito de prisa, pues no es una buena opción. Miren, amigos, este es el centro. Hacia allá mero está el Museo de los Duendes. Ahí salen los micros. Y hacia este lado, así como va ese carro así para allá, están los prismas basálticos. La única manera de llegar ahí es en taxi. Y para regresarse pues pueden hacerlo en taxi o en colectivo, así como nosotros. Nada más que es un poquito tardado.
Y desde el centro de Huasca despediremos este video, amigos. Nos vemos en el siguiente destino. Me están viendo, me da penita. Adiós. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 3 puntos. 100 pesos para desayunar y comer en el pueblito mágico. 120 pesos en las entradas al Museo de los Duendes y a los prismas basálticos. Y un aproximado de 320 pesos en pasajes. Haciendo un total de 540 pesos por persona para visitar el pueblito mágico de Huasca de Ocampo. Si te gustó este video, no olvides dejar un buen like y suscribirte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente destino.